Muy bien. Entonces vamos a continuar el estudio de Lucas. Y nos habíamos quedado la anterior semana. ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos en el famoso envío de los 70, ¿cierto? El famoso envío de los 70 y que habíamos visto como una especie de principios, ¿se acuerdan ustedes? De principios como para el evangelismo, si se quiere, ¿no es cierto? Y bien, entonces ahora vamos a ver lo que se conoce como el regreso de los 70 de este grupo de discípulos, de apóstoles, sí, de apóstoles, que el Señor manda y mandó en ese tiempo y de la respuesta que Él tiene, ¿de acuerdo? De la reacción que eso merece. Y también, digamos, eso nos sirve como de alguna manera para, para tener una perspectiva, digamos, un poco más fresca, si se quiere, de lo que es como tal el evangelismo, como solemos decir en términos generales, compartir la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada, como para recapitular, el Señor Jesús escoge, según Lucas, a otros 70, ¿no es cierto? Porque ya había enviado capítulos anteriores a los 12, ¿se acuerdan que les dio autoridad sobre espíritus y todo lo demás? Les dio un discurso semejante y los envió. Y solamente se dice que regresaron. Ahora, Lucas, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que él duplica el envío? O sea, ¿por qué decimos que duplica? Porque Marcos y Mateo no lo cuentan dos veces, hay un solo envío, ¿no es cierto? Lucas lo cuenta dos veces. Y aquí envía a estos 70 discípulos, si se quiere, ¿no es cierto? Y les da un discurso general de cómo tiene que ser la predicación. Acordémonos, como les decía, que en ese tiempo era básicamente, como se suele decir, era territorio virgen en ese tiempo porque no se había predicado. Pero sí nos da, digamos, por lo tanto, no se podía aplicar tal cual esto hoy en día. Y eso era lo que mayormente, digamos, recalcábamos, ¿no? No se puede aplicar como tal estas instrucciones, así per se, porque en nuestro tiempo y en nuestra época ya mayormente el Señor Jesús ha sido conocido. De alguna manera ya se ha predicado el Señor Jesús. Así que ahora habría que hacerlo y hay que hacerlo, pero de una manera diferente, ya de una manera distinta, porque no es ya selva virgen. Hay partes del mundo en donde sí, ¿ya? Y ahí vale aplicar, y ahí sí se puede aplicar literalmente esto. Pero en contextos como el nuestro ecuatoriano, aquí de ciudades, especialmente, digamos, o de poblados en general, no se puede hablar tanto de esto porque en donde quiera que ustedes vayan hay por lo menos una iglesia. Ya no les digo cristiana, pero hay una iglesia al menos. Entonces, la perspectiva incluso para evangelizar debe ser ahora ya otra. Ya no se puede aplicar así tal cual lo que dice el evangelio porque no se dan las condiciones. ¿Ya? Entonces, habíamos visto lo que sí, algunos principios generales, digamos, que se pueden aplicar para el momento de un evangelizar, sea a multitudes, o sea a una persona, o sea familias, o lo que sea, principios generales, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, con esos principios generales, ¿no es cierto? Que se acuerdan que estaba en un contexto de cosecha, se acuerdan que el símil, digamos, la comparación que se hizo era una cosecha, ¿no? Y que había que rogar al Señor para que mandase trabajadores, porque en ese tiempo el trabajo era mucho en el tiempo de la difusión, si se quiere, ¿no es cierto?, del evangelismo. Bueno, cuando regresan estos 70, ahora vamos a ver la reacción que tiene el Señor Jesús, y esto nos permite también ver otra perspectiva, otra cara, si se quiere, de lo que es del evangelismo, o ya más generalmente, como nosotros decimos, compartir la palabra, ¿no? En fin, entonces dice, el 17, estamos en Lucas 10, ¿no es cierto? 10, 17. Vamos a ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que veamos todos. De acuerdo. Muy bien. Entonces dice, volvieron los 70. Recuerden que habrá algunas versiones que ponen 72. En fin, volvieron los 70 o los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Muy bien. Ahora, entonces, fíjense ustedes cuál es la reacción, porque esto hay que verlo a la larga, digamos, también la forma de ver el evangelismo como tal. O sea, quiero decir, el evangelismo en los términos de aquí de Lucas, es decir, de ir a predicar al Señor Jesús a un entorno que no conoce para nada lo que es el Señor Jesús, que no conoce para nada lo que es la Biblia. ¿Ya? ¿Cómo se debe entender eso de otra perspectiva? No era otra cosa sino como ir ganando terreno de donde dominaba el maligno, ¿sí o no? Visto de otra forma, el evangelismo no es otra cosa sino ir ganando terreno, porque el punto de partida, ¿cierto? Ya para ese punto de la historia era que el Satanás, digamos, ¿dónde había testimonio de Dios? ¿Dónde había testimonio de nuestro Dios en ese momento histórico? Jerusalén.
en donde había una parte de judíos, sea en la tierra de Judea, Galilea, por ahí en Grecia, por ahí en donde se habían extendido un poco los judíos. Pero como tal del Señor Jesús, en esa época no había fuera de Jerusalén y Galilea, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, el evangelismo resulta que es la lucha de la luz contra las tinieblas y entra en un momento histórico en donde el mundo estaba mayormente en tinieblas. Imagínense que haya luz, hablando ahora en luz, como luz eléctrica. Entonces, si ustedes se acuerdan de hace un año que pasábamos los apagones, ya, entonces imagínense que es como que todo el mundo está en apagón y solamente comienza a prenderse la luz en unos determinados lugares. Y la tarea es entonces compartir esa luz y tal, y que llegue. Ahora, resulta que en esa época, como les digo, si lo vemos así, es que el mundo está en tinieblas y toca ir prendiendo la luz, toca ir expandiendo la luz, ¿ya? Y si lo vemos desde esta perspectiva, el asunto es que se ve como que entonces el Satanás tenía ganado buena parte del terreno, sino por decir todo, ¿cierto? Y a partir de ese momento es que se comienza a dar un giro, porque a través de la predicación, del evangelismo de los 70 en este caso, comienzan a ganar terreno en cambio el evangelio. Dicho de otra manera, comienzan a prender la luz. Lo que también se ve de otra manera es que el Satanás comienza a perder territorio, ¿ya? Por eso es que la respuesta de aquí es lo sorprendente. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿ya? Ellos lo vieron así. Imagínense con qué poder fueron que ellos iban, predicaban la palabra, seguramente les recibieron, ¿no es cierto? Lo mayormente les recibieron, y resulta que los endemoniados, que era digamos, lo más evidente de donde el Satanás ya gobernaba, ¿no? Aún ellos se les sujetaron. Entonces, lo que ellos experimentaban es, esto es posible, esto es posible, esto se puede. O sea, esto es posible hacerlo, no solamente, pero digamos, hay poder para hacer esto. O sea, se puede hacer esto, ¿ya? Muy bien, entonces vienen con esa novedad, ¿no? Aún los demonios se nos sujetan en su nombre, en tu nombre, entiéndase, esto se puede, pudimos. O sea, esto es una pequeña muestra de que se puede hacer. No sé, es como cuando, qué sé yo, es como cuando aquí en el Ecuador, hace un siglo casi, comenzaron con las exploraciones del petróleo. ¿Se acuerdan ustedes? E incluso aquí en el Ecuador hubo un tema que aquellos que nos pasan en edad se acordarán, que por ejemplo en el Ecuador hubo un mito y decían, por ejemplo, cuando se les planteó que en el oriente había petróleo, hubo una frase que era como que el oriente es un mito. ¿No? El Oriente es un mito. Un presidente lo dijo, no, el Oriente es un mito, como diciendo, allá no hay nada, allá es selva y eso es territorio perdido. Resulta que pasó el tiempo y sí hay petróleo. Ya, entonces resulta que cuando ya hicieron las exploraciones, vinieron con un reporte como este, se puede. O sea, fuimos allá, el territorio es duro, pero se puede. ¿Ya? Eso, digamos así, entendámoslo este reporte. Aún los demonios se nos sujetan, entiéndase, esto se puede, esto es posible hacerlo, ¿ya? Esto es posible, ¿ya? O sea, vienen con un reporte como de factibilidad, digamos, ¿no? Este es un reporte de factibilidad, si se quiere. O sea, esto también es como como si lo vemos desde otra perspectiva también, esto es como que el Señor les mandó como para hacer como para que haya un testimonio, si se quiere, de que la tarea no es imposible. Sí se puede, exacto, como se dice en la selección, no, sí se puede. Se fueron y regresan con un reporte eh, alentador, ¿no? De que aún las tinieblas, donde más fuerte era el poder de las tinieblas, se logró, ¿de acuerdo? Y ante eso, de esa noticia, fíjense cómo reacciona el Señor. Y el Señor aquí en adelante va a comenzar a hablar como le gustaba hablar a él, en grupos de frases, en grupos de frases. Y dice, fíjense, lo primero que dice, yo veía a Satanás, y les dijo en el 18, ¿no? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Punto uno. Punto dos. He aquí les doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿De acuerdo? Ahora,
Fíjense ustedes, no hace falta ser teólogo, ¿no es cierto?, para darse cuenta de lo que quiere decir el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús aquí? Varias cosas. Primero, como les digo, lo plantea como una perspectiva un poco más cósmica, si se quiere, ¿no es cierto? Cuando en la primera parte dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, eso no es otra cosa sino una descripción de lo que está pasando, del resultado de la predicación. Es decir, si el Satanás, acordemos aquí del cielo, vale la pena decirlo, uno por lo general se siente tentado a pensar que esto es una referencia a la caída del Satanás del cielo, literalmente, ¿no? O tal cosa. O de pronto alguna cuestión ya del final de los tiempos cuando Satanás cae. Pero no, la forma más sencilla de entenderlo es de la siguiente manera. Caer Satanás del cielo, entiendas el cielo lo más alto, no el cielo, la morada de Dios, lo más alto, las alturas. Entonces, es lo que él está viendo, él es que el Satanás está cayendo, está retrocediendo en su poderío. Entonces, es decir, producto de la predicación, Satanás va perdiendo territorio. De ahí la metáfora de que cae. Es como cuando, qué sé yo, cuando algún presidente o alguna autoridad se le vota, se le vota, no es que se cae literalmente, pero se le saca, se le quita territorio, se le saca del puesto, ¿ya? Se le vota, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta primera frase. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, el dominio de Satanás está perdiéndose y esto va a ser inmediato. O sea, esto es rápido, ¿ya? Eso quiere decir. Y lo interesante aquí también es algo que debemos mostrar. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque aquí se le nombra al personaje, al maligno, con un nombre, ¿ya? Y lo que nosotros pensamos que es nombre propio, en realidad no es nombre propio, es apenas un adjetivo. Porque Satanás es la forma griega del arameo sataná o del hebreo hasatán, que ¿qué significa? El adversario, el que se opone, ¿ya? Entonces no es un nombre, no es un nombre propio. No hay. Y eso es algo muy interesante también en la Biblia. El enemigo no tiene nombre. No, está mal, no saber. No, no hay un nombre. En realidad en la Biblia no hay un nombre para el enemigo. No hay. Se le llama el diablo, ¿ya? El Satanás, ¿ya? El adversario, el maligno. Pero se dan cuenta, no hay nombre, ¿no? El lucero que cayó, lo que sea, pero no hay un nombre. No hay un nombre, no es que se llama Luis. No hay un nombre. Fue bajado, ¿cómo es? Expulsado del cielo. Ahí le da un nombre, estrella de la mañana. Claro, lucero de la Lucero mañana, de la mañana. pero no es nombre, esas son referencias. Claro, caíste, que además es una referencia a un rey, no es necesariamente al Satanás. En realidad es al rey de Ciro, al rey de Siria, si no me equivoco, que se le hace esa profecía, creo que es de Isaías 51, por ahí. ¿Cómo caíste? Porque era un rey muy soberbio, que aparentemente estaba en las manos del Señor y después se revela y tal. A partir de ahí se hace, lo que de ahí se entiende, digamos, como el Satanás y tal, que eso es un episodio, digamos, de que cuenta la caída y la rebelión del Satanás en el cielo y de ahí a la tierra y todo lo más, eso son interpretaciones, pero lo literal, digamos, es que es a un rey que se creyó muy soberbio, ¿ya? Entonces, lo interesante es que aquí fíjense cómo va mutando la cosa. Satanás, en realidad, por eso incluso, fíjense cómo he aprendido a decirle, el Satanás, ¿ya? O sea, el Satanás, porque es el adversario, ¿ya? Es el adversario, ¿ya? Incluso en campos académicos no le llaman Satanás como que si fuera un nombre propio, es el Satanás, es el adversario, es una figura. De ahí que, como les decía, muchos ahora, por ejemplo, hoy en día, afirman a partir de eso que no hay en realidad un alguien. De hecho, para la mayoría del pueblo judío, si no me equivoco, no hay alguien. No hay alguien que es la contraparte de Dios. No hay alguien, no hay un Satanás. De hecho, esto es algo muy novedoso para la época, porque incluso para el judaísmo actual, lo que hace pecar es la inclinación al mal, como la naturaleza pecaminosa. Pero no hay alguien que incite al mal. No hay demonios como tal, si se quiere.
No hay un personaje que encarne el mal. No lo hay. En cambio, aquí el Evangelio es muy claro en decir que sí hay alguien. Hay alguien. No es solamente el mal, un concepto abstracto, no. Hay alguien y que domina y que existe y que tenía dominio y todo lo demás. Pero a partir de esto nos damos cuenta y el Señor da cuenta de que su dominio va retrocediendo, se va perdiendo poder, va perdiendo territorio. Y esa pérdida es rápida, es violenta, a partir de la predicación. Eso, entonces, eso fíjense ustedes a partir de Satanás. Entonces, cuando hablen Satanás, por ejemplo, ya hablando con mucha más propiedad, con mucho más conocimiento, entiéndase el adversario. No es un nombre propio en la raíz, ¿no es cierto? Simplemente un adjetivo, un calificativo con el que se le denomina al, al que representa, digamos, al que encarna el mal, el pecado, etcétera. ¿De acuerdo? En todo caso, eso es lo primero. Luego, la segunda frase dice, he aquí yo les doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les dañará. En nuestras Biblias, en la Reina Valera, dice, les doy potestad para hollar serpientes, ¿cierto? Pero eso de hollar suena, es un verbo un poco extraño, digamos, o sea, no es tan común. Por eso más bien le cambié por uno que se vamos todos, que es pisar, pisotear, ¿ya? Pues dice, he aquí yo les doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Y aquí viene el asunto. Serpientes y escorpiones son animales, primero, inmundos, ¿no es cierto? Pero además de eso, más allá de eso, son animales que siempre han representado eh, causas de dolores y de perjuicios al ser humano, ¿ya? Es decir, si yo en la época quisiera representar un animal para representar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, posiblemente hubiera recurrido a una serpiente o a un escorpión. ¿Por qué? Porque con sus mordidas y con su piquete pueden ser letales. O si no matan, por lo menos sí lo debilitan y lo tumban y mucho daño, ¿no es cierto? Entonces, y digamos, tipológicamente, serpiente y escorpión han sido siempre animales que representan dolor, aflicción, un mal, si se quiere, ¿ya? Y aquí fíjense ustedes que la siguiente frase de esta segunda oración tiene que ver con lo mismo. Pisar serpientes y escorpiones no es lo mismo que, no es otra cosa, o sea, es lo mismo que decir, sobre todo poder del enemigo. ¿Ya? La consecuencia de eso es, y nada les dañará. A la larga, fíjense ustedes, esto es, esta frase es un mini quiasmo, es decir, lo que se dice al inicio se dice al final, por lo siguiente. Fíjense ustedes. La primera frase tiene que ver con la última, les doy potestad, es decir, nada les dañará, ¿cierto? Para pisar serpientes y escorpiones es lo mismo que decir, sobre todo el poder del enemigo. Si nos damos cuenta. Esta es una forma de encontrar un paralelismo, un quiasmo, ¿ya? Una vez más, lo de arriba está con lo de abajo y lo del medio, pues se corresponde. Ya, una vez más, he aquí les doy potestad, es decir, nada les dañará, ¿cierto? Para pisar serpientes y escorpiones es lo mismo que decir, sobre todo poder del enemigo. Es un quiasmo, bien facilito. ¿Ya? En todo caso, ¿qué quiere decir? Fíjense ustedes, una vez más hace referencia, hace énfasis en el poder, en la potestad. Si no me equivoco, ahí en griego está la palabra dynamis, quiere decir poder. O sea, realmente la fuerza, digamos, lo que permite llevar a cabo eso. ¿Ya? Luego, finalmente el versículo 20 dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, como les decía, aquí se nota finalmente el énfasis que pone el Señor Jesús en la predicación, ¿ya? ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué? Y esta última frase nos da mayor sentido de por qué dice el otro, ¿ya? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué ve finalmente el Señor Jesús al Satanás que va retrocediendo en su poder, en su dominio? Por qué dice que las personas, que el encomendado tiene poder para que eso no les haga daño? Bueno, a la final, como veíamos, el Señor Jesús está presentándonos la tarea evangelística como una carrera, como una lucha, si se quiere, por recuperar terreno o por ganar terreno a alguien que ya lo tiene, ¿ya? Y lo que quiere en el fondo decir es esto, fíjense, no se regocijen, o sea, la forma adecuada, fíjense ustedes, qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? ¿Cuál es la forma adecuada, la mejor forma de ver el evangelismo?
El evangelismo no, o digamos, la predicación no tiene que verse, o no tiene que medirse su éxito, si se quiere, por cuántas maravillas uno pudo hacer, ya por cuántos milagros se hizo. No, sino que el mayor milagro y la mayor potencia, digamos, del evangelio es que alguien sea salvo. Eso es el punto. Entonces, ¿cómo se entiende esto? De no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, no porque no sea importante, ¿ya? Eso si se quiere es el resultado, ¿ya? Es más o menos, fíjense ustedes. Esto, si lo quisiéramos poner en términos médicos, se entiende más o menos de lo siguiente. Es como decir, vea, no se alegre de que le dio la fiebre. Alégrese de que ya no tiene virus, ¿ya? Algo así sería, ¿ya? Porque la fiebre puede ceder, digamos, por muchas formas, ¿ya? Puede ser. Más bien alégrese realmente porque se le fue el mal, digamos, atacó directamente a la causa, no porque se le fue un síntoma. ¿Sí me explico? Entonces, estas actuaciones de los espíritus y demás, como ya hemos visto varias veces, son apenas síntomas. Y lo más importante, que de lo que hay que regocijarse, que es lo que hay que, digamos, que es la razón de nuestro contentamiento, nuestra alegría y todo lo demás, lo que nos debe impulsar, si se quiere, alegrar, si se quiere, motivar, ¿ya? Es que se está ganando terreno, que cada vez que un hermano, alguien, reconoce que el Señor Jesús es el Señor y acepta a Cristo como decimos y todo lo demás, pues la alegría que debemos tenerlo ya con otra perspectiva es que se ha ganado terreno. A esa casa, a esa familia, a esa persona llegó la luz, ¿de acuerdo? Eso, entonces fíjense que, como les decía, finalmente la predicación es una tarea muy, muy importante porque presenta la tarea, digamos, de ganar terreno, de ganar terreno, de que el Satanás vaya mermando su dominio en este mundo, ¿ya? Eso es finalmente el reto, si se quiere, el objetivo que plantea la predicación. De ahí que entonces veíamos por qué era tan importante todas las cosas que el Señor Jesús dijo antes, ¿ya? De que tengan bien claras las directrices, que se acuerdan que hablábamos como especie de mensaje a García, ¿no es cierto? Eso finalmente. Entonces, lo que quería resaltar eso, es esto. Entonces, lo interesante, como les digo, es que aquí el Señor Jesús termina relatando, ¿no es cierto?, el regreso de estos 70 desde una perspectiva un poco más espiritual, si se quiere, ¿ya? Pero que nos da la información necesaria para saber cómo es que funciona finalmente el evangelismo, ¿de acuerdo? Cómo funciona. Ahora, como les digo, y a esto en nuestros días, y sí creo que hay que replanteárselo, ¿ya? Especialmente porque hay que ver en los casos y hay que ser hay que distinguir bastante, porque no estamos en la época en la que esto se escribió. Incluso cuando esto se escribió, que sería unos 70 o unos 50 años después de que el Señor Jesús murió y demás, era todavía territorio virgen. O sea, América no se había ni descubierto, entre comillas, ¿me explico? O sea, África, Asia, Europa, todo estaba por predicar. Entonces, servía mucho tomar estas directrices así tal cual. Hoy, habiendo pasado 2000 años casi, ya estamos en otra situación en donde tendríamos que y tenemos que ver realmente de otra manera de predicar. Por ejemplo, ¿qué hemos visto nosotros? Y de hecho, muchos de ustedes se acordarán que en algún momento, por ejemplo, y no es nuevo, de hecho, ya se habla de esto muchos años, se habla, por ejemplo, de que de alguna manera toca evangelizar en cambio a los evangélicos. No sé si ustedes han escuchado esa frase, ¿ya? Pero ¿por qué? No porque el Señor Jesús no haya llegado, como en esa época, como en ese momento histórico en donde había que predicar porque que el mundo estaba por predicar, ¿ya? Si bien, como les digo ahora, hay varios puntos del mundo en donde no ha llegado, ¿ya? Como los Taromenane, por ejemplo, acá en el Ecuador, ya no ha llegado, ya no ha llegado porque son comunidades en aislamiento voluntario y todo lo demás, entonces, los Waorani, los Taromenane, todas esas tribus, digamos, sus grupos de allá de la Amazonía, por ejemplo, no ha llegado, digamos, ¿no? En fin, entonces allá podríamos ver alguna cosa así, pero ya nuestra realidad es otra, porque ¿quién hoy en día, en el Ecuador especialmente, no conoce de Jesús? No sabe lo que debe saber, digamos. O sea, por ejemplo, hoy, digamos así, me atrevería a decir con un poco de temor,
que hoy, por ejemplo, salir a predicar a predicar como se suele decir, ¿no? Las cuatro leyes espirituales o alguna cosa así, ya no es efectivo, ya no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque es que la gente ya escuchó ese discurso y ya ya llegó ese discurso, ya lo saben. Y es más, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora, por ejemplo, incluso ya nuestro problema actual, digamos, de la iglesia, no es ya un tema de difusión, es un tema ahora de formación, creo yo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Esto sin que se tenga que seguir predicando en los casos que haya, ¿ya? A los que son incrédulos, etc. Pero el asunto es que, por ejemplo, también, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Que, que, por ejemplo, incluso predicarle a un católico, si lo somos, si somos así un poco hilamos más fino, en realidad viene siendo hacerle que reforme su pensamiento. No es hacerle cambiar de Dios, de alguna manera, digamos. ¿Ya? Es hacerle que refine su pensamiento, que lo acomode bien, ¿ya? Entonces, hoy no estamos en un momento en el que toca predicarle a alguien que cree en Odín o que cree en Anubis, ¿ya? No, no, o que cree en Inti o en Huitzilopochtli, o sea, no estamos en esa realidad. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, ahora, por eso les decía, a veces la mayor cuestión que debe enfrentar ahora la iglesia ya no es tanto de predicación, de evangelismo, ¿ya? Especialmente en sociedades como la nuestra ecuatoriana, si se quiere. No es tanto eso, sino es un problema más bien de formación de los que ya están dentro. ¿Por qué? Porque también pasó, y esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia a partir de la reforma especialmente, porque con la reforma se dio otro boom de estos. Se dijo, el mundo está enterito por predicar, porque la Iglesia Católica es una corrupción, entonces hay que predicar de nuevo. Y desde ahí se lanzaron las misiones evangélicas y todo lo demás, y gracias a eso llegó la Biblia. Pero ¿cuál es el asunto? Que se enfocó mucho en traer a la gente, pero no se enfocó mucho en formar a los que ya estaban adentro. Y por eso tenemos muchos de los problemas que hoy existen. Que como les digo, se puso mucho el énfasis en cómo traer a la gente, ya, cómo traer a la gente, cómo eso, qué tal, pero no se puso el énfasis en, bueno, a los que ya tengo, así sean pocos, pero a los que ya tengo, cómo los formo, cómo los sostengo, cómo los nutro, ya el discipulado. No hubo. O hubo muy poco, o hubo muy escaso, o muy mal enfocado, si se quiere. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? Y por eso les decía, hoy para nosotros estas directrices sirven, pero de una manera, y yo creo que ya no tan principal como era en ese momento. En ese momento era lo prioritario. ¿Por qué? Porque la prioridad era salir a predicar, porque no se había hecho. Hoy en día, yo ya me cuestionaría si esa sigue siendo una prioridad. ¿Sí me explico? Y no porque no se tenga que predicar, sino porque no sé si esa ya sea la prioridad. Parecería, creo, puedo equivocarme, pero parecería que más bien la prioridad hoy en día de nuestras iglesias, salvo ciertas realidades, claro que sí, pero en general en las iglesias el problema ya no es tanto de hay que predicar al mundo, la ciudad no conoce a Cristo, ¿no? Yo creo que más bien la preocupación, la prioridad, si se quiere, es formar a los que ya están adentro, para que, como diría después del Señor Jesús en su oración, de los que ya nos dio, no se nos pierda alguno. Yo creo que es eso, actualmente. Pero como les digo, esto a la final tiene que ser analizado en cada iglesia, en cada situación, ¿ya? Porque no es la misma realidad nuestra, por ejemplo, de aquí en Quito, que de algunos hermanos, por ejemplo, que nos acompañan, que están en Durán, que están en la zona rural de la costa, por ejemplo. Ahí hay otra hay otras realidades, hay otras formas de vida, otra forma social, digamos, de organizarse y todo, en donde puede ser aplicable y puede ser una prioridad, digamos, del evangelismo. Puede ser, sí, pero en términos generales, ya digamos, de acá, no es nosotros, por ejemplo, para nosotros, por así decirlo, no es una prioridad así urgente predicar. ¿Me explico? ¿Por qué? No porque no haya el deber de predicar, sino porque es que el Señor Jesús acá haya llegado de una u otra manera. ¿Me explico?
No estamos en la realidad de estas personas de aquí, de los hermanos, de los discípulos de aquí, que tenían que abrir trecho, porque estaba todo por hacer. Hoy nosotros ya estamos en una sociedad en donde buena parte de esa predicación ya está hecha. ¿Ya? Y son muy pocos los lugares en donde se debe abrir y todo lo demás. Pero en nuestra realidad, por ejemplo, hoy nosotros, yo no le vería mucho sentido, por ejemplo, en ir a predicar un parque, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? No porque no se deba hacer, o a un bus. ¿Por qué? Y no porque no se debe hacer. Porque esas fueron ya acciones que ya se agotaron en su tiempo y ya se logró lo que se tenía que lograr. ¿Explico? O Salvo sea, que nos mandara. Pero ahora, antes de darle la palabra a Alex, pero ahora creo que el énfasis debe ser otro, creo yo, Alex. Alex, ujú. O sea, no sé, yo veo que yo soy de la época, como diría, de la leva, donde sí salíamos a predicar y todo eso, ¿no? claro. Con las cuatro leyes espirituales, hacíamos campañas, Ujú, sí, en los, ¿cómo se llama? En los estadios y cosas así. claro. Em, o sea, lo que tú dices, sí, o sea, de pronto puede ser la forma como ya no cabe, ¿no? Ahora, ya. Ujú, Pero eso no significa que yo crea que la gente, más bien dicho, en mi época era difícil encontrar personas como cristianas mayoritariamente, pero ahora todo el mundo es cristiano. claro. Ahora para mí es difícil encontrar gente coherente, que viva. Un buen cristiano. No sé, o sea, que viva lo que me está diciendo. Claro. Ese- Entonces, y yo no sé, cuando tú dices hay que volverles a reevangelizar. O sea, para mí a veces es un peligro cuando alguien me dice que es un cristiano porque me tengo que cuidarme más. O sea, es complicado. Y lo que yo veo también es que hoy la gente por la necesidad, porque está tan vacía, cristianos vacíos, claro. y hay una tendencia a todo lo que es la nueva era. Ujú, O sea, está en absolutamente todo y hay una mezcla de todo. Entonces es como más confuso las cosas. ah, Ahí veo gente que incluso se están yendo a los otros extremos. Entonces, eso estoy mirando yo, en la verdad. Entonces, yo creo que a pesar que hay una saturación de contenido que por todo lado, pero la gente está vacía. así Hoy hay es. un problema grande. Mira, yo voy, por ejemplo, como consultora a empresas y veo gente profesional vacía, empresas que tienen, son tóxicas, empresas que tienen problemas, empleados con problemas mentales, que están buscando psiquiatras y cosas así terribles. Ujú, Pues un momento medio complicado de la sociedad. Y estamos hablando de gente que sabe, que ha estado en iglesia. ujú, O sea, es un, no sé cómo calificarlo, pero es un momento de altísima incertidumbre por la misma situación, el contexto mundial que vivimos. Ahora ya no hablamos solo del Ecuador aislado. Los problemas son más críticos, la falta de empleo, toda la complejidad. Entonces, yo veo eso. No sé si cabe la palabra hay que volverlos a reevangelizar, no sé. Pero yo digo, ayer, por ejemplo, estaba en mi casa una chica, ¿no? Que sabe de la palabra y todo, pero hay un vacío, una necesidad de saber quién mismo es la persona. Entonces, digo, Dios mío, entonces ahí lo que cabe es el testimonio de la persona, la vida de la persona, la coherencia. Hoy es muy difícil, Josué, encontrar gente coherente. La coherencia es lo que yo hablo con lo que yo vivo. Y ujú, eso realmente es un pequeño porcentaje y eso es como decir esa manada chiquita, ese remanente, así veo yo y así mismo está, ¿no? Escrito eso. No sé, eso es lo que yo miro. ujú. Sí, tal cual. Tal cual. Pero justamente, digamos, con lo que tú nos dices, nos pones el énfasis, digamos, en donde ahora especialmente creo que la iglesia debe poner y lo que nosotros debemos hacer.
Y es, digamos, a lo que el Señor nos ha despertado, porque en algún momento nosotros fuimos de esa parte, digamos, de los que habíamos estado años en la iglesia, mucho tiempo, que sí, que sirviendo, que en un lado, que en el otro, y sentíamos un sinsabor. Y digamos, eso, cuando hemos conversado en su momento, es lo que en la mayoría de nosotros nos condujo a algo más, ¿cierto? Y creo, y de lo que parece, es darle justamente lo que en su momento, pero digamos, eso se explica por una cosa, ¿ya? Eso se explica por una cosa, y es por lo que les decía. Lastimosamente, muy lastimosamente, y siendo muy sensible, digamos, con lo que con lo que voy a decir. Lastimosamente, la iglesia cristiana, especialmente la ecuatoriana, la latinoamericana, se ha mal acostumbrado a ser de las que tapan huecos. ¿Qué quiero decir? Si la necesidad en su momento era predicar, era evangelizar, mandaban evangelistas y daban, y el énfasis era evangelizar y evangelizar y evangelizar y evangelizar, pero nunca se vio el problema de manera completa. ¿Por qué? Porque ya evangelizaron y tenían un montón de convertidos, pero no había iglesias, no había pastores. Ah, entonces como toca dar pastores, seminarios, ¿para qué? Para formar pastores. Resulta que después ahora hay la bola de pastores, más pastores que los que realmente se necesitan, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cada cual haga su iglesia y se creó un desbarajuste. Entonces, ¿cuál es el problema? Como les digo, es un problema de desenfoque desde aquellos, lastimosamente, que con una muy buena labor, digamos, y hasta muchos dieron sus vidas, pero no hicieron el trabajo completo. O sea, les faltó, digamos, esto que veíamos la anterior semana, de ser estratégicos, de ver todo el problema, ¿ya? Y les cuento algo que, por ejemplo, lo sé de alguna manera más o menos cercana. Ustedes se acuerdan que acá en el Ecuador hay un testimonio muy hermoso, muy hermoso y potente, digamos, de evangelismo. Hablando, por ejemplo, de las comunidades estas guaraníes de la costa, resulta que vinieron unos misioneros, unos gringos, gringuitos, como nosotros decimos, ¿no? Estadounidenses, que vinieron a predicar el evangelio a las comunidades de allá cuando todavía, hace 50 años, más cuando estaba todavía replegado lo que ahora es el Coca, y todo eso era selva, y era territorio como tal de todas las tribus y demás que hay allá. Y ustedes sabrán que fue uno y a uno de estos misioneros lo alancearon, ¿no? Vinieron y lo alancearon y lo mataron. Y el testimonio que hay es que después la esposa viene y ella sí logra y el Señor le permite evangelizar a toda esa comunidad. Y entró el evangelio, como se dice, a toda esa comunidad. Y hay una comunidad indígena de allá, creo que son shuares o no sé, cocofanes, ¿ya? Que son cristianos. ¿Ya? Eso es la historia maravillosa, ¿cierto? Y es más, tanto el cuerpo del hermano que fue lanzado como de la esposa de él que finalmente logró cumplir la misión, los cuerpos de ellos, las tumbas están ahí. Entonces es un testimonio enorme. ¿Qué pasa ahora? Pasados 50 años, pasados 60 años, resulta que todavía hay misiones, hay hermanos que van a hacer allá, voluntariados, todo lo demás, y van a ver, y vayan a ver ustedes en cambio la iglesia que hay allá. Hay una iglesia y hay una comunidad cristiana, pero vayan a ver ustedes qué saben. O sea, lo que llegó hace 60 años, de ahí no pasaron, ¿ya? De ahí no pasaron. O sea, y así, digamos, con eso, eso es lo que a mí me contaron, alguien que fue a hacer un voluntariado allá. Me dijo, hermano, me dijo, ñaño, es algo bien preocupante, ¿ya? Un amigo que fue a hacer un voluntariado allá. Me dijo, fui a la comunidad de allá y pude estar ahí ayudando con los niños y todo lo demás. Le digo, ¿y qué tal? Y él me dijo, muy preocupante, lo que recibieron hace 60 años con la gringuita que murió y todo lo demás, que está ahí enterrada, de ahí no saben nada. Entonces, fíjense ustedes lo que es, claro, uno tiene un testimonio potente de que alguien dio su vida ahí por evangelizar y todo, pero a los 60 50 años, o sea, no hay más que eso, o sea, no hay más que eso, y el hito de ahí es el hermano que murió y vino la esposa y predicó. O sea, y no hay más, ¿explico? No sé, es como que, es más o menos como que si el Nuevo Testamento se basara solamente en el martirio de Esteban. Se dijeron, sí, murió y tal, y ya, y de ahí no pasó nada más. Y no. Por eso lo que dice Alexita es algo es muy cierto. Y nosotros somos, digamos, descendientes de esa forma de predicar en las campañas, de predicar en el otro, pero nunca se vio completo.
o muy pocos, si se quiere, por ser más justo, muy pocos lo vieron completo. Porque el asunto era claro, invite a amigos, invite a todos, se invite, se predicaba, pasaba, el Señor tocaba los corazones, pasaban adelante, aceptaban al Señor Jesús, algunos les alcanzaban a tomar los números, los datos, les veían ahí donde les ubicaban y después la campaña estuvo hermosa. Ya, o sea, se llenó el coliseo, se llenó el estadio, lo que sea. Y después al próximo domingo, a la próximo mes, a los 20 años, a los 10 años, solo queda el recuerdo, finalmente a veces es triste, porque queda el recuerdo de qué hermosa campaña que se hizo, pero no hay el resultado de sí, a esos 5 que se convirtieron ahí están acá, ya esos 10, esos 20. Entonces, lo que quiero decir ya finalmente es, ahora ya la perspectiva y el énfasis que debemos tener como cristianos, como iglesia, que así como la prioridad que era en este momento, ya en ese momento era predicar, pero era porque no había predicación, no había, tocaba hacer todo. En cambio ahora, de una u otra manera, como ya bien lo dice Alex, estamos ya en otra realidad, en donde incluso ya se ha pervertido el cristianismo, se ha dañado. Incluso ser cristiano es hasta uno da vergüenza a veces decir que uno es cristiano, porque con la cantidad de cosas que hay, con la cantidad de desprestigio incluso que ha habido en los medios de comunicación y todo por los malos testimonios, pésimos testimonios que ha habido de líderes y todo lo demás, uno se desprestigia. Claro, a veces uno le da pena decir que son cristianos. E incluso, fíjense, en algunos contextos la gente no distingue entre cristiano y católico. ¿Ya? O sea, la gente no distingue, o sea, ¿en qué te diferencias? O sea, ¿qué onda? ¿Ya? Y incluso en algunos otros contextos, yo les cuento, por ejemplo, ya llega un punto en donde dicen, sí, yo soy católico, yo soy cristiano, nos casamos y tuvieron una hermosa boda, les casó el cura y el pastor juntos. ¿Ya? ¿Me explico? Alguna cosa así. Entonces se llega ahí a un punto de desdibujar toda la cosa, pero eso, como les digo, es resultado de algo. Y yo creo que hay que ser bien críticos incluso con aquellos que nos predicaron a nosotros, ¿ya? Incluso con lo que uno mismo hizo hace tiempo, porque se creía que era lo que había que hacer y estaba bien, pero no me puedo quedar con eso. Sí es bueno mirar unos 20 años atrás, 50 años atrás y decir, sí, lo que se hizo estaba bien hasta cierto punto, pero se olvidaron de A, B, C, D. Y lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, el resultado de la iglesia actual, no es necesariamente de que vinieron hombres malos, es que faltó posiblemente algunas cosas. ¿Mm? Sí, mis hermanos, una vez seguramente ustedes habrán escuchado, varios habrán escuchado de Gille Ávila. Gille Ávila fue un predicador carismático, pentecostal, que llenaba la plaza de toros. Y la gente iba, muchísimo, se llenaba eso y él decía, pasen acá para orar por los enfermos y pasaban y se sanaban un montón. Y los que iban, decía, aceptar a Cristo, igualmente pasaban montones allá abajo a la arena, digamos. Una vez nosotros acá en la iglesia en el sur, vinieron hermanos que eran del comité de Gille Ávila precisamente, se convirtieron miles allí. Y entonces dicen, hermanos, de acá del sur les vamos a dar 500 tarjetas. A ustedes les entregamos 500 hermanos. Así. Ellos son los que han sido registrados allá, ellos viven por el sur, por tanto su iglesia tiene que verles. Y efectivamente se comenzó a trabajar, a buscarles a todos. De toditos esos 500, creo que fueron 2 que dijeron, sí, sí, vamos a ir a la iglesia y todo, pero el resto dijo, no, yo pasé porque me sentí ese momento algo, pero de ahí no siento nada y ahí quedó todo. Entonces eso fue una de las razones, causas para que las campañas evangelísticas no sea un mover de los sentimientos, sino más bien un movimiento del Espíritu Santo de Dios. Y luego de hacer una especie de evaluación de esos eventos grandes, se encontraba que muchas iglesias daban mucho énfasis a las campañas evangelísticas, pero no al discipulado, que es la fase posterior al evangelismo.
Y en esta parte la iglesia evangélica se ha quedado contenta con difundir la palabra, pero no ha dado énfasis como se debía dar en el discipulado. Por eso es que ahora, digamos, tenemos iglesias bastante débiles, bastante superficiales y especialmente jóvenes que no le dan mucho énfasis a la palabra, son cristianos evangélicos, inclusive están en el grupo de música y de alabanza de la iglesia, como se dice, y no tienen ningún problema de ir el sábado tarde a una discoteca, a un sitio de diversión como estos, y mañana, domingo, están tranquilamente en el grupo de alabanza. Entonces, se ha perdido en este tiempo el testimonio del cambio de vida de los cristianos. Y estamos viendo, nosotros por lo menos estamos viendo que hay un enfriamiento, hay una frialdad en cuanto a mostrar un testimonio de cambio de vida de los que decimos seguir al Señor. Entonces, esto sí vale la pena pensar y repensar para que no solamente nos identifiquemos con cierto tipo de iglesia, sino con el evangelio transformador del Señor Jesucristo. Que todo lo que recibimos como enseñanza y todo, y que es muy buena, lo podamos plasmar en el vivir diario, que es donde la gente nos conoce. Porque nosotros no vivimos, como decimos vulgarmente, en la iglesia. Vivimos en otro lugar donde quizá no hay ni hermanos. Hay gente que no conoce al Señor, pero en vez de ser luz en ese mundo de tinieblas, más bien como que nos contagiamos con esa forma de vida, con ese estilo de vida, y creo que sí es bueno hacer estas reflexiones para que pensemos, queridos hermanos, que hoy la iglesia debe recobrar ese poder que tuvo al comienzo para dar testimonio. La gente se convertía porque veía el testimonio. Sin testimonio no hay nada. A veces estoy pensando que que como que volvemos a la época medieval en donde era necesario que la iglesia se reforme, que vuelva a las escrituras. Creo que ahora estamos casi por ahí mismo. Entonces sí es bueno que podamos pensar y repensar respecto del impacto que nuestra iglesia cristiana está dando en la sociedad en la que vivimos, que somos nosotros los cristianos, los seguidores de Dios, que debemos dar testimonio y debemos mostrar la correcta manera de vivir, como dice Pedro, creo que está ahí que dice la correcta manera de vivir. Entonces, esa partecita nomás, queridos hermanos, para pensar que nos hace falta discipulado, que no es simplemente el difundir la palabra. Creo que todo el mundo ya sabe, lo que se hace es vivir esa vida cristiana. Eso nos hace falta, mis hermanos. Exactamente. Entonces, fíjense, finalmente lo que sí debemos saber es que ahora, ya aterrizado en nuestra realidad, por ejemplo, hoy vemos, como decía, y como decía Alex y mi papá, vemos una realidad hoy, casi tan preocupante como la de la época, pero no porque no haya llegado el evangelio, sino porque los que deberían ser no están. Entonces, hay que actuar en función de eso, de la realidad que nos tocó vivir. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, lo que tocaría hacer, por ejemplo, es más o menos, e incluso así pensando un poco en voz alta, algunas veces me he imaginado, digamos, lo que le tocó hacer a Pedro, a Pedro, pero a los discípulos, a los apóstoles, en su momento, a Pablo, por ejemplo. Y leyendo con esta perspectiva, con nuestra realidad en mente, leyendo, por ejemplo, ya llegaremos, ¿no? A Hechos, por ejemplo, pero cuando Pablo predica ya en la sinagoga, o sea, Pablo, sus primeras prédicas no llegaba a predicar a los gentiles, llegaba a predicar a las sinagogas, ¿ya? Y en la sinagoga, en los Shabbats, en las sinagogas,
predicaba al Señor Jesús, a partir de la parasha de la época, a partir de lo que sea, pero predicaba el Señor Jesús y predicaba en las sinagogas. Entonces, haciendo el símil, digamos, hoy lo que nos tocaría y lo que está haciendo el Señor Jesús es predicar en las iglesias. ¿Sí me explico? Predicar en las iglesias. O sea, Pablo, fíjense, en su momento no fue a predicar directamente a los griegos, a todo lado, no. Pablo iba primeramente a las sinagogas y en las sinagogas predicaba el evangelio. Pues si el Señor Jesús ya vino y el Mesías estará, ¿ya? Ahora estamos en una situación media parecida, en donde nosotros, digamos, vemos, el Señor ha sido bondadoso con nosotros y nos ha permitido comprender la palabra de otra, digamos, refinada, si se quiere, ¿no? Porque no es que nos fuimos de otro lado, estamos ahí mismo, solamente que el Señor nos ha permitido, por su misericordia, conocerle mejor, refinar. Pues lo que parecería que toca hacer entonces es más o menos lo que hizo Pablo, dentro de lo que nos competa también a cada uno, es predicar principalmente a los hermanos cristianos, porque de alguna otra manera se entiende que hablamos el mismo lenguaje, y especialmente, digamos, como les digo, pero esto de nuestras competencias, digamos, ¿no? No es que aquí toditos vamos allá a predicar a las iglesias, no, sino simplemente a ser personas, estar prestas y dispuestas a ser personas que puedan ser esos apoyos que en su momento fueron muchos hermanos para que hoy nosotros podamos estudiar la palabra y entender la vida como lo vemos ahora. O sea, esa es nuestra tarea ahora, todos, tanto ancianos, jóvenes y todos, en los trabajos, en las escuelas, colegios, en todo lado, es eso, es más bien ser apoyo para que el hermano cristiano que está medio desenfocado vaya agarrando cuerpo. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto, les cuento con Jesse, conocemos tenemos unos amigos que eran compañeros míos de la universidad, y claro, de alguna manera están igual en algún liderazgo y todo, y las veces que hemos podido conversar, que nos llevamos y todo, Dios ha usado ese tiempo para decirle, nos cuenta, ¿no? ¿Cómo vas tú, tal, tal, tal? Y conversamos. Y claro, de lo que veíamos, nos quedamos viendo a veces con la Jessie de las cosas que, digamos, de las ideas que se les ocurren, que la intención es buena, pero ya a veces lo que terminan haciendo llama la atención, ¿no? O sea, como que tal vez yo no lo haría o no lo haría así. Entonces, Dios ha permitido más bien que ahí se le vaya diciendo, mira, puedes hacer así, puedes hacer asado, ¿estás seguro? Y ha sido una amistad, digamos, bastante interesante, cómo se le puede, digamos, de alguna manera influir en eso. O, por ejemplo, también, Dios bendito, mi papá, en las veces que hermanos, iglesias le piden que predique y todo lo más, incluso en los cultos, en los cultos, los domingos y todo lo más, ha podido predicar lo que el Señor nos va enseñando, ¿no? Cómo vamos refinando, cómo el Señor nos ha refinado a nosotros, y ha sido muy bueno. Y la gente despierta, la gente reacciona, los hermanos, los cristianos reaccionan y dicen, cierto, va por ahí, es lo que nos falta. ¿Explico? Entonces, creo que esa es una muy buena forma de cómo el Señor nos use, y les digo así, amados hermanos y hermanas, hay que estar prestos para estar a ese nivel. Y ya les digo, no de influir necesariamente en una iglesia como tal, grande o pequeña, que sea, sino como un hermano. Y sepan ustedes que donde quiera que estemos, hemos de estar en contacto con al menos un cristiano. Y tengan la seguridad de que ese cristiano posiblemente no esté bien en sus cabales. Ella no va a estar bien, digamos, en su centro, digamos, como Dios nos ha permitido estar a nosotros. Ahí es una buena oportunidad pidiéndole permiso al Señor para influir. No les digo coger la carga y una especie de esto está mal, ya, no, sino una especie de predicación a partir del ejemplo, si se quiere, ¿ya? Yo les digo que en mi trabajo, como les digo, no es la excepción, no es la excepción. Conozco algunos compañeros que son cristianos, y son cristianos y de esos que uno dice, pero vos serás cristiano, serás hermano. Entonces, claro, ahí se da un chance en los momentos que se presta claro el trabajo para decir, oye, ¿cómo vas? Mira, estoy leyendo esto, estoy leyendo aquello, mira esta canción, te la comparto, cosas por el estilo, tú qué estás viendo, qué has aprendido, no, sí, mira, el domingo el pastor predicó tal cosa, y se puede conversar de ese tipo de cosas. Y cuando conversan, etcétera, les digo, sí, mira, puedes entenderlo por acá también, y se les da un poco más de luz y todo lo demás. Entonces, creo que esa es una muy buena forma de estar presto para apoyar a los hermanos cristianos, digamos, nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es como que si fueran hermanos y de un tipo de hermanos, los hermanos cristianos, no, los hermanos, ¿no? A los hermanos, de estar prestos a ayudar a los que estén al lado, ¿ya? Y si dentro de eso hay alguno que también para atención y se convierte, Dios bendito, y se le comienza a formar y demás,
Pero lo principal, porque les digo, incluso es hasta un poco más, fluye un poco más cuando uno trata con un cristiano, digamos, en el contexto. Es más, uno se reconoce y se quita una barrera. Entonces, si lo hacemos bien, digamos, de manera estratégica, es una muy buena forma de fortalecer esta parte que como en esa época, pues estaba un poco torcida, ¿no? Eso básicamente. Ahora, para volver acá, fíjense ustedes que eso que a la larga, digamos, experimentaron los que iban predicando ya, de alguna manera lo hemos experimentado nosotros. Dice, no, acuérdense, o acordémonos de cuando nos hemos acordado, por ejemplo, cuando nos topamos en nuestra experiencia como tal, como manada pequeña, con los hermanos de Riobamba, por ejemplo. Entonces fue una emoción, ¿o no? Pues, ay, hay alguien más, no estamos solos. Estamos solos. Y cuando nos enteramos que hay hermanos en México y en Colombia y en Perú y en España y en otros lados que están en la sintonía, es una cuestión de qué alegría, qué emoción, ¿no es cierto? De decir, no estoy solo, estamos bien, no estamos locos. Como lo que diría aquí, se puede. Entonces, fíjense que hay una vez más, cuando uno encuentra esta consonancia, ¿cierto? Esta compatibilidad, digamos, de este mismo sazón, pues entonces se ve esta reacción. Veo a Satanás retirándose, replegándose, y con nosotros con potestad podemos ir a hacer. Fíjense, ahora esa es la emoción. Y eso, fíjense, que al Señor Jesús incluso le mereció decir algo más. Que dice, fíjense, en la misma hora, como decir, ahí mismo, enseguida, el Señor se regocijó en el poder de la santidad, digámoslo así, y dijo, yo te confieso, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los infantes. Ciertamente, Padre, porque así la complacencia ha llegado a estar delante de ti. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es del Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una pequeña particularidad por el texto de Lucas. Por lo siguiente, porque Lucas, una vez más, vuelve a mezclar las cosas. ¿A mezclar en qué sentido? En que toma varios dichos que, por ejemplo, aquí a propósito les puse donde aparecen en Mateo. Y fíjense, una parte aparece en Mateo 11 y otra aparece en Mateo 13. Y en Mateo, cada una de estas tiene mayor sentido que el que tiene aquí en Lucas, vale la pena decirlo, ¿ya? Porque esta parte de aquí de se regocijó el Señor y dice, todo esto lo escondiste, lo dice a partir después de que dicen los ayes sobre Corazín, Betsaida y todo lo demás, y tiene más sentido ahí. Aquí Lucas lo pone después, ¿ya? Y además une esta otra parte de todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Ya? Entonces son dos dichos que al menos en Mateo están en otros lugares, están separados. Aquí Lucas los une, ¿ya? Ahora, ¿hay una razón para hacerlo? Claro que hay que hacerlo. Claro que tiene una razón, digamos, para hacerlo. Y es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí otra vez vuelve a haber un triplete de dichos del Señor Jesús, ¿ya? La primera, una confesión. La segunda, una revelación, ¿ya? Y la tercera, una bendición, ¿ya? Si se quiere. La primera parte que está aquí, digamos aquí esto, del 21, si se quiere, es como una confesión, una alabanza que el Señor hace. La segunda, una revelación de lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Y el último es una bendición. ¿De acuerdo? Entonces, Lucas los une de esa manera. Ahora, vamos viendo cada una, ¿ya? Entonces, el contexto inmediato que nos ha dado Lucas es el regreso gozoso de los 70 que han experimentado el poder del Señor Jesús para hacer retroceder a las tinieblas a través del evangelismo. Y dice, en ese momento, imagínense ustedes, el Señor Jesús se emociona, digamos, se regocija y dice, y aquí fíjense ustedes, esta parte, esta palabra de aquí, este verbo, puede entenderse de las siguientes maneras, y si tienen otras Biblias pueden corroborarlo. En la Reina Valera creo que le ponen te alabo, si no me equivoco, el 21, yo te alabo, oh Padre, creo que dicen, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Dice, yo te alabo, oh Padre.
En algunas otras dirán, yo te agradezco, oh Padre, ¿ya? Pero en esta ocasión he preferido ponerle yo te confieso. Por lo siguiente, detrás de esto está una vez más del pensamiento, si se quiere, hebreo de la cuestión. ¿Por qué? Porque detrás de esto está el verbo de donde viene la palabra toda, que es gracias, ¿no? ¿Ya? Pero esa palabra, ese verbo, no solamente puede significar muchas cosas, puede significar todo lo que le han traducido: alabar, agradecer o confesar, ¿ya? Eso, y en realidad la palabra y el sentido aquí engloba las tres cosas. Te agradezco, te alabo, te confieso. Te reconozco, si se quiere. Te reconozco, ¿ya? Tiene ese sentido, ¿ya? Entonces, fíjense, te confieso, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a las infantes. Ciertamente, ciertamente, Padre, porque así la complacencia ha llegado a estar delante de ti. Así dice literalmente en la Reina Valera, creo que ponen, porque así te plació, así te agradó. Ya, literalmente pone como les digo, porque así la complacencia ha llegado a estar delante de ti. Así dice más literalmente. Ahora, aquí vamos, y como ya lo anticipaba mi mamá, que la tengo aquí al frente, me decía, pero aquí dice el Padre. No, aquí dice Padre. Y una vez más, aquí no está hablando de ninguna Trinidad, no estamos hablando nada, a pesar de que estos pasajes sí, se usan para apoyar esa forma de explicar la Biblia. ¿Cuál es el asunto y qué debemos saber? Como para hacer un recordatorio muy breve. Primero, la doctrina de la Trinidad como tal es tardía. No se desarrolló, no se hablaba de la Trinidad en las épocas del Señor Jesús, ¿ya? No se hablaba. La Trinidad en realidad es una cosa que se desarrolla unos 3 o 4 siglos después, ¿de acuerdo? Por los famosos padres de la iglesia y todo lo demás. Entonces, primero, no había en la época Trinidad, o sea, no había el pensamiento de Trinidad. Los discípulos, cuando hablaban del Padre, el Hijo, no estaban hablando, no estaban pensando en Trinidad porque no había ese concepto, ¿ya? Segundo, cuando aquí dice la palabra padre, vale la pena decirlo, está utilizándolo más bien en un sentido bíblico, más que literal. Por lo siguiente, normalmente el pensamiento cristiano a partir de esto es un pensamiento muy, muy simplón en el fondo. ¿Por qué? Porque dice, si yo digo, oh padre, no puedo decir padre si no soy el hijo, y ya como lo dice más abajo, ¿no? Entonces piensan en una relación muy como de padre e hijo, como de mi papá y yo, o yo con el Noah. Es una cosa así muy terrena, quiero decir. O sea, no puede haber un padre si no hay un hijo, no hay un hijo sin un padre. Entonces, si aquí dice padre, él está diciendo al papá, al que le engendró. No, no. Y no por lo siguiente, porque la palabra padre, fíjense ustedes que aquí está haciendo referencia a Dios, es una novedad. ¿Por qué? Porque hoy para nosotros es bastante común en el ámbito cristiano o incluso hasta católico decir a Dios Padre. Es algo común. Incluso muchos hermanos tienen una forma muy bonita diciendo, ¿cómo estás? Bien, gracias al Padre. Decir gracias a Dios, ¿no? Es una forma muy bonita decir gracias al Padre. Y no es raro que nosotros digamos Padre como sinónimo de Dios. El asunto es que en la época sí era raro. O sea, nadie o muy pocas personas en la época del Señor Jesús decían, ¿cómo estás? Gracias al Padre. Vamos a orarle al Padre. No, no había. Esa forma de referirse, o sea, de hacer como un sinónimo de Padre con Dios, es mucho a partir del Evangelio, si se quiere, del Nuevo Testamento. ¿Ya? No es tan, no es que en la época había oraciones, así de Padre nuestro que estás en los cielos. No, eso es algo muy cristiano, muy del Señor Jesús. Es cierto que en la época había ciertas salmos y profecías incluso que hacían referencia a Dios como Padre, pero no por eso se le refería al Señor como Padre, a Dios como Padre, ¿ya? Y por eso les digo, la forma en la que el Señor Jesús está utilizando aquí la palabra Padre es en un contexto o es a partir de un contexto bíblico. ¿Y por qué? Porque principalmente, fíjense ustedes, y esto es algo más complejo y les pido que presten mucha atención. Las veces que Dios aparece en su rol de padre es con respecto
principalmente a Israel, ¿ya? Y la mayoría de profecías y de salmos que se escriben en donde aparece la relación padre e hijo es Dios con el pueblo de Israel, ¿ya? Y se puede entender así y en buena parte se debe entender así. El asunto es que todas o la mayoría de veces, digamos, el asunto de padre e hijo no se utilizan en el sentido digamos, se utilizan en el sentido más primitivo de la cosa. Porque, ¿para qué sirve identificar a un padre? ¿Para qué? En un sentido bien, bien sencillo de la cosa. ¿Yo para qué quisiera saber quién es mi papá? ¿Para qué hoy las personas plantean un juicio de paternidad, por ejemplo? O sea, en un sentido lo más básico. ¿Para qué? Identidad, para saber la procedencia. Entonces, fíjense, en el sentido más sencillo de la palabra, padre, la figura de padre no se usó como sentido de papá, de proveedor, o menos como a veces ahora le plantean del papito. No, no, no. No, no es el papito, el que apapacha, el que no sé qué, el que perdona. No, no. Padre se usaba, el concepto de padre se utilizaba para saber la procedencia. De ahí acuérdense que ya hemos leído varias veces y bastante del Antiguo Testamento para ver que era mejor cuando alguien se decía fulanito, hijo de tal. Entonces, la referencia al papá no era por otra razón, sino para saber la procedencia, el origen. De tal manera que cuando aquí el Señor y en la Biblia y en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento, en las epístolas y demás, se hable de padre, se está haciendo referencia al origen, a la procedencia. No que hay alguien llamado padre, un alguien llamado padre, y por ende hay alguien llamado hijo. No, se está utilizando las palabras, y esto les digo, por el contexto, porque es que en ese tiempo la gente no hablaba como hoy hablamos. ¿Ya? El Señor Jesús está hablando aquí en sentido bíblico. Si es que aquí, o sea, si es que el Señor Jesús, o si ustedes fuéramos, nos pudiéramos transportar hace 2000 años, ¿ya? Y vamos a la Judea de esa época y me pregunta alguien, ¿cómo estás? Yo digo, bien, gracias al Padre. ¿Qué van a entender la gente? Una referencia a Dios como mi fuente, como mi origen, como de quien yo tomo nombre, como de quien yo procedo, a quien yo me debo. Pero no van a entender mi papá, mi papito. No, 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 no. Por eso, por ejemplo, incluso a los niños enseñarles a decir papito Dios, no. Padre. Pero, ¿por qué? Porque es que se desdibuja cuando yo lo asocio con la figura paternal, papá. No, padre, entiéndase en el sentido más sencillo de la palabra que denota origen, de dónde se viene. Entonces, cuando le dicen los salmos, en las profecías, yo soy tu padre, viene por lo general acompañado de yo te engendré. Es decir, tu origen soy yo. Tú te debes a mí. Tú vienes de mí. Tú tienes mis genes. Tú tienes mi ADN. Tú tienes mi nombre, mi apellido. O sea, tú eres yo. Tú eres mi extensión, si se quiere, ¿ya? Eso, en ese sentido está utilizando la palabra padre. Una vez más, por eso les digo, una buena forma como de evaluar si es que estamos haciendo bien las cosas es como que es imaginar un escenario hipotético en el que yo viajo 2000 años al pasado y digo lo que yo entiendo hoy y ver si las personas de esa época me entenderían. Si yo llego a 2000 años atrás, ¿no? Y digo, sí, gracias al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no me van a entender nada, porque es que no había. Pero en cambio, si yo digo Padre, y lo digo en el sentido de origen, la gente me entiende, porque así se entendían los salmos y las profecías en esa época. ¿Me explico? Entonces, cuando aquí dice el Señor Jesús finalmente, te confieso, oh Padre, está refiriéndose al origen, como dice el hermano Eriga, la fuente, ¿ya? ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? El propio. Ya te confieso, oh Padre, fíjense, por eso pone un símil acá, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, ¿qué es otra cosa? Señor del cielo y de la tierra, esto está haciendo referencia al Génesis. ¿Quién es el Señor del cielo y de la tierra? ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Sí o no? Entonces, cuando hace la palabra padre una vez más, hay que bajarnos bastante de la cabeza el tema de Padre, Espíritu Santo. No. Y menos todavía de mi papá. No. Está haciendo referencia al concepto más bíblico de origen. Origen, ¿de acuerdo? Dice, entonces dice, fíjense, al origen, a aquel lugar, si se quiere, o aquel estamento, donde está todo, de donde procede todo, ¿ya? Dice, le plació así, dice, y que haya escondido estas cosas de los sabios y entendido, y de los sabios y de los entendidos, y las ha revelado a los infantes, o a los sencillos, también se puede entender aquí, a los simples, a los sencillos, bueno, a los sencillos de mente, se entiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Y fíjense, porque esto es una cuestión bastante interesante. Lo que quiere decir esto en pocas palabras es, esto es algo que no se logra, o a este entendimiento, o ver las cosas como estamos viendo ahora, no se logra por lógica, no se logra por deducción, no se logra por razonamiento, por meditación. No, esto no se logra por preparación académica. Ya no, esto se logra por revelación. Y Dios es el que revela. De tal manera que nosotros podemos ser, como hemos visto un montón de hermanos, o sea, desde académicos, PhDs, magistros, todo lo que ustedes quieran, hasta hermanos como los discípulos, que eran del más bajo estrato. Pedro era un pescador, ¿ya? Pescador muy pobre, ¿ya? O sea, el asunto es que lo que le importa al Señor Jesús es decir, que esto va por revelación y a las personas que no es, que digamos, es por revelación, ¿ya? No es por preparación académica, no es por pensar, no es por dedicar horas de estudio, no, es porque Dios le place revelarnos, ¿ya? Y aquel de quien tomamos nombre le place eso, ¿ya? Dice, ciertamente, Padre, ciertamente origen, fuente, porque así la complacencia ha llegado a estar delante de ti. Es decir, así está establecido que esto sea por revelación, no por estudio, ¿ya? Si se quiere, ¿ya? Es decir, dicho de otra manera, esto no se enseña. ¿Sí me explico? Esto no es posible enseñar. Esto es posible solamente cuando Dios revela, cuando Dios abre la mente, ¿ya? Lo cual es una cosa, como ya hemos visto en otros momentos, muy, muy complicado. Yo puedo ser el profesor, el papá más brillante del mundo, más pedagógico, que nunca voy a poder poner mis ideas así, como una flash en una computadora. No, nunca lo voy a poder hacer, ¿ya? Lo mismo, el Señor Jesús, Dios, pues lo ha destinado así, ¿ya? Como para hacer este contraste una vez más, ¿no? Entre los sabios, los entendidos, es decir, aquellas personas que tienen acceso, si se quiere, a la sabiduría, al conocimiento, versus aquellos que no. Y dice, es cierto, es más, y esto no se llega por estudio, por enseñanza, esto se llega por revelación divina, ¿sí? Eso básicamente. Dice finalmente, fíjense, lo ata con esta otra, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, por mi origen, por mi fuente, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ¿ya? Y ni quién es del Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, aquí una vez más dirían ustedes, y cualquiera diría, pero aquí clarito está diciendo mi Padre, y el Padre y el Hijo, y además está en mayúscula, me ponen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí una vez más hay que verle desde una perspectiva bíblica, de las palabras en sentido bíblico. Y como les digo, aquí fíjense ustedes, aquí las palabras padre e hijo se está hablando en términos de, ¿cómo se dice? De reconocimiento, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Digamos, ¿qué utiliza el Señor aquí en este versículo, en esta oración? Sino una cuestión que, como se dice, de autorreconocimiento, ¿ya? ¿Quién sabe, ya? Y hablando en términos humanos, como diría Pablo, hablando en términos humanos, ¿quién sabe quién es mi papá? Sino yo. ¿Y quién sabe quién es el hijo? Sino mi papá. ¿Qué implica eso? Más allá de hacernos lío. ¿Qué implica eso? Autorreconocimiento. ¿Sí o no? Eso implica autorreconocerse. Que cuando nos vemos decimos sí, o sea, nos pertenecemos. Eso significa autenticidad.
Eso es lo que quiere decir aquí. Aquí hay una llave, ¿no es cierto? Una cosa que, digamos, algo, un candado, si se quiere, que hace que la revelación sea auténtica. Y es solamente de Dios, del Padre, de la fuente, al Hijo. Ahora, entendamos, como ya lo hemos visto muchas veces, que el Hijo, más allá de ser portador y todo lo demás, es la palabra que se utiliza bíblicamente en los Salmos, en Proverbios, incluso en alguna parte, sino en la profecía, para aquel personaje, digamos, que es la fiel copia, digamos, o digamos así, el fiel representante del Padre. ¿Ya? Que, digamos, esto es como les digo, esta idea viene, finalmente viene de la biología. O sea, yo, por ejemplo, con mi papá, si nos hacen un examen de ADN, ¿qué va a salir? Que es igual, que es idéntico. Yo tengo el ADN de mi papá. O sea, si de aquí nos hiciéramos fósiles, ya, y nos hacen en 10.000 años, me invento, nos hicieron un examen de ADN a nuestros huesos, van a decir, estas personas eran familiares, porque tienen el mismo ADN, o al menos eran de la misma especie. ¿Explico? Como les digo, esto a la final es una cuestión de pertenencia, de autorreconocerse, ¿ya? De identificarse. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, cuando se utilizan los conceptos de padre e hijo, se utiliza para aquel personaje, si se quiere, que va a ser el fiel representante de la fuente, el auténtico, ¿ya? Entonces, es como decir, ¿quién conoce? A ver, es como decirles, a ver, yo cómo sé, por así decirlo, a ver, por ejemplo, yo cómo sé que esta agua es de Fuente San Felipe. ¿Cómo sé? Bueno, yendo a la fuente, ¿no es cierto? Y tal. ¿Y yo cómo sé que esa fuente dio esta agua? ¿Cómo sé? No, pues porque, claro, porque guardan las propiedades y todo lo demás. Y, por ejemplo, y esta agua, ¿qué es respecto de esa fuente, sino el digno representante? ¿Me explico? Ya, aprovechando que tengo el agua aquí, es fuente. Entonces, ese es el concepto que está detrás. Es de reconocimiento y una cuestión de verificación, de validez, si se quiere, de que la cuestión es auténtica. ¿Ya? Entonces, por eso dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en la época del Señor Jesús, si lo veíamos así, fuera de todo, el Señor Jesús podía haber sido considerado como uno más. De hecho, cuando ya murió y resucitó y todo lo demás, los discípulos, ¿se acuerdan ustedes cuando les capturan a Pedro y a Juan y les azotan? ¿Se acuerdan el consejo de Gamaliel que da? Creo que están hechos tres. Gamaliel dice, azotémosles y soltémosles, porque se acuerdan que se levantó fulanito, se murieron y después se fueron. Entonces, fíjense que a los ojos de la gente de esa época, Jesús era uno más. Y decían, no era tan peligroso, les pegamos de estos y ya está. ¿Ya? Pero, ¿qué es el mensaje más profundo? A los ojos del mundo puede ser que sí sea uno más. Es más, para muy buena parte de la ciencia, del conocimiento actualmente, Jesús existió, pero fue un profeta, un maestro más, un revolucionario, si acaso, ¿ya? O sea, existió, pero uno más dentro de su clase, si se quiere. ¿Ya? Uno como tantos más. Para nosotros, y lo que está diciendo el Señor Jesús es, no, aquí entiendas y hay que tener la suficiente, digamos, claridad para saber que esto es auténtico. ¿Y cómo se sabe? Porque yo soy, como veíamos, lo que es esta agua para la fuente. De ahí viene y de ahí nace, y además, no solamente que de ahí nace, eso verifica mi autenticidad. Y además, dado que yo nazco de aquí, yo tengo todo lo que tiene la fuente. ¿Sí o no? Eso no son. Es uno. Son dos caras de la misma moneda. Es que no son dos. Y tampoco es decir, es lo mismo, como algunos suelen decir, no es lo mismo. Son dos aspectos de una misma realidad. ¿Ya? Es decir, ¿qué es la fuente con el agua? Bueno, el origen y el resultado.
pero si lo vemos, es agua. Pero uno es en su bruto, digamos así, en su completitud, en su tal, y el otro ya es en una parte que ha sido utilizada para un cierto propósito, si lo vemos. Pero no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo, pero son dos caras de la misma moneda. O si se quiere, para hacer más complejo la situación, son dos caras de un mismo poliedro. Como dice en Juan 14:6, que dice, tantas veces he estado contigo y no me conoces. Cuando dice, muéstranos al Padre, Claro, y le dice, el que me ha visto el a que me ha mí, visto a mí, ha visto al Padre. Claro, ¿por qué dice eso? Y después dice, yo y el Padre uno somos. Uno solo. ¿Qué quiere decir? No les dice somos del mismo. Evidentemente no son el mismo. No hay que confundirse. Una cosa es que sean uno, otra cosa es que sean el mismo. No es exactamente igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que son dos caras de una realidad. ¿Ya? Es como un cubo. Si yo un cubo, por ejemplo, le pinto un lado de azul y el otro de amarillo, ¿ya? Va a decir, claro, forman parte de un todo, pero no es el mismo, o sea, no es la misma cara, ¿ya? O sea, no es la misma cara, no es del mismo lado. Tienen diferentes propiedades, diferentes orientaciones, diferentes funciones. Pues están ahí, son uno, pero no son el mismo, pues, y es obvio, si lo vemos. Entonces, y esto, por ejemplo, también va en contra de esto que dicen de una unidad compuesta, que no sé qué, no. No, no, no estamos hablando de un rompecabezas, no, estamos hablando de un poliedro, es decir, un objeto que tiene varias caras, eso es todo, ¿ya? Y cuando se habla del Padre, se está haciendo alusión a la fuente, el origen, pero esto, como les digo, aquello que permite verificar la autenticidad, eso es la fuente. Es como cuando ahora, por ejemplo, nosotros hacemos una tesis o hacemos un artículo, una investigación. Y nos dicen muy bonito todo, pero ¿y fuentes bibliográficas no se llaman? ¿Por qué? Porque quieren saber de dónde sacó usted la información. Y a ver si la información que usted está poniendo ahí es real, no se está inventando. Entonces, fíjense que el concepto de fuente sirve para identificar, para saber la autenticidad, ¿ya? Y el concepto de hijo sirve para saber que eso es auténtico, que eso es fiel representante de, y que guarda una íntima conexión con la fuente. Pero no son dos. No son dos, son uno, pero no son necesariamente el mismo. Es como decir, esta agua de aquí, con la fuente. Si contamos cuántos hay, cualquiera diría dos. No, dicho de otra manera, son uno, solamente que son dos aspectos de la misma cosa. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, la mejor forma de entenderlo es como un poliedro, como un cubo, ¿ya? Pero un cubo es un poliedro. Poliedro es que tiene varias caras, ¿no? Entonces, de ahí vienen el cubo, el tetraedro, el pentaedro, hexaedro y todo eso que son diferentes caras. Entonces, hagan cuenta que el concepto es un poliedro. ¿Ya? Es un sólido que tiene diferentes números de caras, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, eso es lo que le está revelando acá. Esto, entonces, finalmente, esto de nadie conoce del Padre sino el Hijo, no sé qué, no quiere decir otra cosa, sino esto es auténtico. Esto es auténtico, ¿ya? Porque ¿para qué me remito a la fuente? ¿Para qué? Para probar que, exacto, para probar que lo que yo digo, esto es auténtico. ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué yo hago en una investigación una cita textual? Y cito, esto lo dijo fulanito en tal año, en tal lugar. Para que cualquiera que tenga duda vaya y vea y diga, ah, sí, cierto. No haga plagio, no se invente. ¿Me explico? Para eso sirve esto. Entonces, fíjense que esta frase, más allá, y si yo me pongo a ver aquí, o sea, palabra por palabra, me hago un lío. La idea central de esto es autenticidad. Autenticidad. ¿Por qué el mensaje vale? Porque viene de la fuente, porque es auténtico. Verifíquelo. En otras palabras, ¿cómo es una forma de ir a la fuente, por ejemplo, nosotros en la Biblia?
Me explico, las escrituras. Ustedes van a ver todas las prédicas, las enseñanzas del Señor Jesús y no riñen con nada de lo que dice la Torá, los profetas. Está de acuerdo con la fuente. Fíjense ustedes. Y así. Entonces, fíjense, esto, una vez más, sirve para encontrar el sentido de autenticidad. Y finalmente, pero vemos que ahí ya se entiende y no nos hacemos leo con el Padre, el Hijo y no sé qué. No, porque cualquiera diría, entonces son dos, el Espíritu Santo. No, 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 no. Está hablando del concepto de autenticidad. ¿Cómo un cristiano sabe que lo que dice el Señor Jesús es así? Porque viene de la fuente. Y si no, vaya y consulte la fuente. ¿Ya? Muy bien. Y después dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Y esto, más allá de referirse a los glóbulos oculares, al iris de ellos, ¿no? A los nervios ópticos de ellos, más de referirse a los órganos de ellos, debe entenderse el verbo ver en el sentido de entender, de comprender, de apreciar, ¿ya? Entonces, digámoslo así, bienaventurados los ojos que aprecian lo que ustedes aprecian. Dicho de otra manera, bienaventurados los que comprenden lo que ustedes comprenden ahora, ¿ya? Dice, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Y claro, por eso les decía, ¿se acuerdan ustedes lo que hablábamos la anterior semana? Vean, Moisés diera cuánto por saber lo que nosotros sabemos. Lo que hablábamos ahí en Primera de Reyes, ¿se acuerdan? Con este tema eh, de que Dios le dio un espíritu de mentira y todo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué decíamos ahí? Vean, Elías, ¿qué no diera por entender la Biblia como la entendemos hoy? El rey David, ¿qué no diera? En realidad, ¿qué no diera el rey David? Salomón, con toda su sabiduría, ¿qué no diera por tener Ruach HaKodesh y entender las cosas como lo vemos? Por entender que vino el Señor Jesús. Qué no diera? De ahí que la bienaventuranza nos alcanza, esta bienaventuranza nos alcanza también a nosotros hoy. Somos privilegiados en ese sentido. Somos privilegiados de entender las cosas que nos dieron ya mucho comidito. Ya nos dieron comidito mucho de estas cosas que en su tiempo era apenas visiones, algún atisbo así de lo que puede ser. Veo ahí un hombre, veo a alguien que va a morir, veo, pero no le tenían así clarito. Nosotros ya vemos la realidad y entendemos con todo eso. Entonces, fíjense, de ahí que esta bienaventuranza, y por eso les decía, es como una cadena que hace que el Señor, una confesión, una alabanza, después viene la revelación de autenticidad y finalmente la bienaventuranza de quienes hemos recibido todo lo anterior. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, cuando veamos en versículos como este, por ejemplo, tranquilamente podemos cambiar el verbo ver por comprender. ¿Ya? Bienaventurados los que comprenden lo que ustedes comprenden. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon comprender lo que ustedes comprenden y no lo comprendieron. No lo llegaron a apreciar. Y oír lo que oyen y no lo oyeron. ¿Lo vemos? Entonces, fíjense. Y por eso les decía, nosotros somos privilegiados en ese sentido. Nosotros no tenemos que rompernos la cabeza diciendo, ¿y el Mesías quién será? ¿Y cómo sabré quién es el Mesías? Nosotros ya no tenemos que rompernos la cabeza ni hacer interpretaciones para saber eso, nosotros ya lo sabemos. Nosotros no tenemos que quebrarnos la cabeza diciendo, ¿y cómo será cuando el Señor venga? Nosotros no, o sea, somos muy privilegiados porque nos dieron mucho de lo que eran grandes dudas en su momento, ya lo tenemos ahí. ¿Ya? Y sobre eso, ahí sí viene lo que decíamos antes, la responsabilidad de formarnos, de tener la perspectiva adecuada de nuestra realidad, como lo tendrían en su momento, saber las prioridades, saber cómo hacer, qué hacer en su momento, todo lo demás, afrontar los problemas que se nos vengan, personales, comunitarios y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso. Eso es lo que finalmente quería compartirles para ahora, ¿sí? Nos hemos pasado un poquito de tiempo como en otras ocasiones, pero eso quería compartirles, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y si no, ya la siguiente semana continuaremos con la famosa parábola del buen samaritano, ¿no? Y les pediría que vengan leyendo, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario de todo esto lo que hemos visto.
Muy bien. Yo creo que podemos terminar la grabación.